por citar algunas de las notas que podríamos hacer puntualmente sobre la extensión universitaria. Otra cuestión que plantea este autor es que ustedes pueden llegar a encontrar alguna bibliografía que plantee a la gratuidad de la enseñanza universitaria como una de las banderas de los reformistas. Sin embargo, los reformistas no plantearon esto, la reforma no introdujo la gratuidad. Este historiador plantea que eso se dio recién en 1949 y se dio durante el gobierno del peronismo. Concretamente, menciona el decreto 29.337 de noviembre de 1949, ¿sí? En donde se introduce esta gratuidad. No se terminó con la universidad elitista, entre otras cosas porque los sistemas de ingresos siguieron siendo muy restrictivos y porque la universidad siguió siendo arancelada, y las condiciones materiales de aquella época no permitieron que el ingreso fuera más masivo. Aunque los estudiantes pudieran habérselo planteado en el ideario de la reforma, eso no se pudo verificar concretamente, no se pudo realizar concretamente. Y otra cuestión, digamos, ya con esto podemos cerrar esta parte, es lo que Buchbinder llama la proyección política de los reformistas. Nosotros podemos decir que el manifiesto liminar es una declaración política, claramente, una declaración política hecha por los estudiantes en 1918 rebelándose contra un orden de cosas, a lo largo de estos años y sobre todo con todos los estudios que hay sobre el impacto de la reforma a 100 años de realizada, se estudió la proyección política que tuvieron estos reformistas. Por proyección política entendemos en qué medida ellos lograron después aglutinar ese conjunto de ideas que tenían y plasmarlas, por ejemplo, en un partido político. Si bien tuvieron éxito en sus reclamos, sobre todo porque accedieron al gobierno de la universidad y porque participaron de ese gobierno, dice Buchbinder que no se proyectaron en un partido político, ¿sí? Y que sí hubo experiencias posteriores en otros países, y en ese sentido hablan del APRA en Perú, donde los reformistas lograron constituirse como partidos políticos. Aquí no pudo ser así. Entre otras cosas, dice este autor que la reforma fue consistente con la situación política que había en esa época en la Argentina. Estamos hablando de una situación política de restricción para la participación. Estamos hablando de 1918. Fuertes repercusiones latinoamericanas tuvo esta reforma, entre otras razones, porque los universitarios en aquellos años tenían problemas comunes y era posible, o fue posible, armar una plataforma en común. Transformar la universidad en aquel entonces implicaba para los reformistas cambiar los gobiernos, por ejemplo. Donde no se había avanzado en materia de democratización de esas sociedades, los reformistas necesitaban proyectarse en un partido político y, por ejemplo, en Perú lograron hacerlo a través de un partido político que fue el instrumento a través del cual siguieron actuando o tratando de materializar sus ideas políticas, ¿sí? En líneas generales, los estatutos reformistas se mantuvieron durante las décadas de 1920 y 1930, aún con la vigencia de la ley Avellaneda. Básicamente, eso podríamos plantear en el balance. Habría por ahí algunas otras cosas para plantear que las podemos desarrollar más en clase cuando podamos discutir algunas de estas notas que planteamos acá, pero eso es lo que podríamos decir en principio como que quedó de, digamos, como luces y sombras de esa reforma de 1918. En el cierre, entonces, le dejo acá la palabra al profesor Carlos Gómez para dejar instalada una serie de preguntas y de consignas para seguir pensando, que ya las formulamos a lo mejor en el desarrollo de esta clase, pero para situarlos, bueno, finalmente, después que ustedes escuchen esta clase, les vamos a remitir también junto con el video unas consignas de trabajo. Recuerden que esas consignas van a estar vinculadas al texto de Tauber y al manifiesto liminar fundamentalmente, pero para que sigan pensando algunas ideas sobre esto que hemos planteado. Sí, o sea, las preguntas que fuimos desarrollando fueron un poco, bueno, esto de qué es la autonomía,
y si se puede ser autónomo o independiente, qué significa hoy el cogobierno de la universidad, y cómo este cogobierno se relaciona con la participación tanto de estudiantes como de docentes, y también quedarnos pensando si el movimiento de 1918, esto que incluso se discutió en algún momento si era una revolución o era una reforma, y finalmente primó el pensamiento de Alejandro Korn en la Universidad de La Plata, que él lo planteó como una reforma, pero en las palabras de los propios protagonistas cordobeses, ellos lo veían como un movimiento verdaderamente revolucionario y no como un movimiento reformista, ¿sí? Porque pretendían que, ya no quizás en el manifiesto liminaal, pero sino en otros documentos, que este fuese un verdadero cambio de la orientación política de América Latina. Y como decía Sandra, en Perú se crea un nuevo partido político, pero también en México los estudiantes levantan las banderas del 18 en el Congreso Internacional de Estudiantes del año 21, o en Cuba se funda, a partir de los principios de la reforma y a partir del movimiento estudiantil cubano, se funda nada menos que el Partido Comunista Cubano, que va a dar después, 30, 40 años después, va a dar origen a la revolución cubana y al cambio de signo político del gobierno. Ellos lo veían en ese sentido como carácter revolucionario, ¿sí? Y la pregunta final sería si el movimiento por lo menos la pregunta final que se me ocurre a mí, sería si el movimiento de la reforma fue una política educativa o fue la base para posteriores políticas educativas. Porque podríamos pensarlo en este sentido, que en la medida que se impuso algunos principios como el de cogobierno, como el de los concursos, fueron las políticas educativas que se heredaron de alguna manera de la reforma, que no lo podemos plantear en sí misma como una política educativa, pero sí tuvo fuerte influencia en lo que va a ser todo el sistema, lo que después el Estado va a construir como un sistema universitario nacional. Sí, y para cerrar y tomando esto que dice el profesor, es si la reforma universitaria de 1918 fue una política educativa, y esto después lo podemos discutir en clase, nótese que en esta política educativa el Estado, tal cual lo conocemos, estuvo ausente. Y nosotros venimos planteando que en toda política educativa hay una teoría del Estado, aunque no la podamos ver explícitamente manifestada. Dicho esto, dejamos estas preguntas para que las sigan pensando. Les sugerimos que las escriban, escritas, y leyéndolas probablemente las puedan interpretar mejor y las puedan pensar mejor para la clase en la que nos vamos a ver personalmente. Les deseamos un buen fin de semana. Bueno, los vamos a pensar mucho a ustedes durante esta semana en Córdoba. Y bueno, vamos a tratar de aprender, de participar y traer, digamos, todo lo que se vaya a discutir, analizar y debatir en este contexto, lo vamos a compartir ciertamente con todos ustedes. Que tengan buenas tardes y nos vemos nos vemos y nos seguimos comunicando a través del aula Edmodo.